Comenzamos programa y lo hacemos, por supuesto, mirando de cerca el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si el gobierno de la presidenta Dina Boluarte pensó que asesinar a 70 personas no iba a significar una revisión del sistema interamericano de derechos humanos, sin duda estaba profundamente equivocada. Si el informe de Human Rights Watch, si el informe de Amnistía Internacional para ella y para Otárola representan solo opiniones de una ONG, este es un informe que puede acabar, si por supuesto hay evidencia jurídica, como que la hay, y pruebas suficientes de que dio una orden, de que la cadena de mando, de que no inhibió la posibilidad de la muerte de personas. Este es un insumo muy importante en términos judiciales que podría acabar en la cárcel con los huesos de Dina Boluarte y de Alberto Otárola. Se emitió anoche el informe, es muy severo, señala claramente que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra Dina Boluarte. La comisión señala en su informe taxativamente que hubo muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Hace unos días conversábamos aquí con algún abogado que no quería usar ese término. Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Human Rights Watch ya usan el término de muertes extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales. Es muy serio lo que señala el informe de la Comisión. Señala textualmente: los crímenes ocurridos durante las protestas, al ser perpetrados por agentes del Estado, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial, porque la comisión hace un mapeo y un monitoreo no solamente del momento político que derivó y conllevó a la muerte de 70 personas, sino que se ocupa de elementos ligados a desigualdad, a etnicidad, a racismo, e incluso aspectos económicos que el propio informe recoge. La Corte atribuye que al menos 20 ataques a periodistas, y esto se lo contamos en el día en el que celebramos, reconocemos y defendemos la libertad de expresión, fueron cometidos por policías, por las fuerzas de seguridad del Estado. Dice taxativamente: la respuesta de las fuerzas de seguridad habrían incluido disparos de armas potencialmente letales directamente contra trabajadores de prensa, amenazas y hostigamientos. Eso es lo que dice el informe en un resumen rápido que hemos hecho. El informe ha salido anoche y hoy va a ser presentado en conferencia de prensa. Vamos a dejar de momento este tema aquí porque vamos a conversar en instantes con el doctor Juan José Quispe, abogado penalista del IDL, sobre ese informe y sobre las consecuencias que pueden devenir del mismo. Mientras tanto, permítanme contarles que en Nativa estamos permanentemente comprometidos con la Liga Femenina de Fútbol. Nos la jugamos por la Liga Femenina. Está aquí, está en Nativa, está en Facebook, está en el YouTube, está en el propio canal cuando se pasan los partidos y usted los puede ver por nuestra señal. El campeonato está bueno, está intenso, el interés por el fútbol femenino crece, así que anímense a ser parte de Nativa en esta cobertura especial de la Liga Femenina de Fútbol. Vamos con los diarios a esta hora de la mañana. Veamos qué nos dice el diario El Comercio. Comenzamos con el Decano, que esta mañana nos plantea lo siguiente: caso de dengue, suman más de 54.000 y se acercan al pico del 2017. Hace algunas semanas atrás trabajamos el tema del dengue aquí con un infectólogo, recordarán ustedes, con un especialista en plagas, que nos habló de números que el MINSA ha ofrecido que son tremendos, tremendos. No hay región en el Perú donde no haya dengue. Los contagios hasta la semana 16 de este 2023 duplican los 25.000 registrados en el mismo periodo del año 2017, cuando hubo niño costero y tuvimos un pico
un pico de dengue. Cuando uno hace un cruce entre el fenómeno del Niño y dengue, las cifras de dengue suben. El cruce es muy claro. El mosquito necesita del calor, necesita de alta temperatura, necesita de agua limpia en posada y suele encontrarlo por lo general en las áreas más calurosas. No es un tema menor, ¿eh? Ahí el comercio, sin duda, está poniendo en su portada un tema importante. Y claro, siempre me pregunto por qué el tema de los derechos humanos y la muerte de personas para el diario El Comercio es un aspecto secundario en su portada. Dice ahí en pequeñito, debajo de la foto principal, hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas, señala la Comisión Interamericana. Impresionante que para el diario El Comercio eso sea menos importante en lo político que la situación del dengue, que no es menor, pero en fin, son decisiones editoriales que compartimos, miramos y monitoreamos para entender qué piensa, qué opina y dónde está parado un medio de comunicación. Dejamos el diario El Comercio, nos vamos con el diario La República, que por supuesto sí recoge en portada y en grande el informe de la Comisión Interamericana. Hubo graves violaciones de derechos humanos. Es un informe durísimo, Habla de Ayacucho, habla de Juliaca, habla del uso desproporcionado de la fuerza, habla de muertos en manos de la policía, una policía que no fue contenida, que fue premiada, que fue bonificada económicamente también para que estuvieran ahí, para que estuviesen en el marco de los conflictos sin dudas ni murmuraciones, ¿no? La verdad es que es un informe que suma a algo que ya sabemos en el Perú, que ya hemos entendido, que hay algunos que no quieren ver, por supuesto, que les conviene no ver, que se acomodan para no ver la tragedia vivida, pero en ningún otro país del mundo, digamos, recientemente al menos, hemos sabido de 70 muertos en conflictos sociales y que no pase nada, ¿no? Que no pase nada. Esa es un poco la reflexión que nos hacemos.